a intentar grabar esto. Acá, si me dan un segundo, perfecto, ya lo está grabando. Y ahora vamos a compartir la pantalla. Y ustedes me dicen si lo pueden ver o no. ¿Sí? Ahí está. ¿Se ve? Sí. Bien, buenísimo. A ver si logro esto, ponerlo de una manera. Bueno, creo que... no, bueno, ahí... perdón. Bueno, esto es una presentación del año pasado, pero yo a donde me quería ir, si me dan... A ver, ¿por qué no me deja sacar esto? Bueno. Me quiero ir a algunos, hablamos de la informática, ustedes esto ya lo estuvieron ayer, inclusive estuvieron hablando algunas cuestiones que tienen que ver con el software, la diferenciación entre software y hardware, es decir, lo que nosotros vamos a trabajar específicamente en este curso de ingreso, ¿sí? Y después vamos a seguir trabajando en la asignatura Programación 1, está muy vinculado al software, ¿sí? Inclusive antes de ser software, ¿sí? Específicamente lo que nosotros trabajamos o buscamos trabajar en este curso tiene que ver con desarrollar habilidades para resolver problemas, ¿sí? Y una de las cosas con las que en estos días, cuando estuvimos en clases, yo les estuve haciendo o comentándoles, es cuál es la diferencia, y los invito a ustedes también a hacer esa, digamos, a tomar nota, ¿sí? A buscar, a investigar, ¿sí? Respecto de las palabras que vamos usando, de esta sintaxis que empieza a ser nueva, tal vez algunos las conozcan, pero otros no. Y la primera tiene que ver con que nosotros resolvemos problemas, no hacemos ejercicios. Yo hago ejercicios, o debería ser, para, ¿sí? Fortalecer, ¿sí? La parte abdominal, ¿sí? Eso es hacer un ejercicio, ¿sí? Pero otra cosa es resolver un problema, porque resolver un problema implica tener que ir a analizar información para poder después plantear una solución, ¿sí? No estoy, haceme 10 ejercicios de multiplicaciones, no. Eso es una ejercitación, hay algo, si se quiere, de mecánico, ¿sí? Nosotros, esa no es la forma de pensar la programación, porque la programación, si no, ahí perdemos algo que es súper importante y que tiene que ver con la creatividad. Y con esto también, y un poco ahí, la importancia que tiene la actividad, la capacidad de autoevaluarse en esta carrera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una única solución para un problema, ¿sí? Es decir, ustedes se ponen a trabajar en grupo y dicen, ay, no, pero yo lo hice distinto de él, y a mí usted me dijo que estaba bien, por decirles algo, ¿sí? Son típicas preguntas con las que nos encontramos. Sí, pero no hay una única solución, ¿sí? Habrán soluciones que son más legibles, ahora que conocen el término, más rápidas, ¿sí? Más elegantes, ¿sí? Habrán soluciones que se pueden implementar y otras que no, ¿sí? Pero hay muchas formas de expresar la solución, perdón, no de expresar, de generar la solución a un problema. Hay muchas soluciones para un mismo problema, ¿sí? Lo que nos tiene que quedar claro, ¿sí? Es, nosotros vamos a qué problemas queremos resolver. Y lo que nos interesan son problemas que cuyas soluciones nosotros después podamos, ¿sí? Expresarlas en términos que sean entendidos por una computadora. Es decir, queremos generar soluciones para problemas que puedan ser resolubles en una computadora, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que para resolver un problema, lo primero que voy a hacer, ¿sí? Es tener que definir, recuperar la información con la que voy a trabajar en ese problema. Esa información esos datos los voy a procesar y eso se va a convertir en información, ¿sí?
Bueno, me voy un poquito ya para no irme tanto del tema acá, porque estas cosas ustedes ya las vieron, bueno, algunas cosas de arquitectura no, pero yo me quiero concentrar en esto. Bien, me quiero concentrar en algunas cosas y para llevarlo al tema de algoritmos. Fíjense acá tenemos, ¿sí?, 3 ejemplos, ¿sí? Uno que es para quienes hicieron alguna vez una pizza o un pan casero, ¿sí? Si compran un sobre de levadura, ¿sí?, se van a encontrar con que atrás hay un conjunto de pasos para, ¿sí?, lograr riquísimas pizzas y pan casero, ¿sí? Bien, eso es un algoritmo. Como hablaron hace unos días con Martín, eso sería un algoritmo, si se quiere, él lo llama informal. Bueno, en realidad eso es un algoritmo, ¿sí?, expresado en un lenguaje que puede ser entendido por quién, por una persona, en particular una persona que habla español, es decir, es un algoritmo expresado en el lenguaje natural, ¿sí? Bien, fíjense acá, acá tenemos otro, ¿sí? Tenemos un algoritmo que lo que está haciendo es, a partir de datos, de información de entrada, va a poder determinar cuándo una persona tiene gripe o no. Y en este caso que tenemos acá, esto es una forma, ¿sí?, gráfica de expresar la solución a un problema. Esto también es un algoritmo, ¿sí? Esto es la solución gráfica. Bien, en esa solución gráfica entran, digamos, se dispone de un conjunto de elementos que sirven para representar acciones, ¿sí? Esas acciones tienen distintas formas, como ustedes vieron, hay la capacidad de poder decidir, seleccionar, voy por un camino u otro, como en este caso, repeticiones, la capacidad de repetir un conjunto de acciones. ¿Vamos hasta acá? ¿Preguntas? Perfecto. Bueno, me voy un poquito, me adelanto un poquito más. Entonces, vayamos al concepto de algoritmo. Ustedes van a encontrar varias definiciones, pero todas dicen más o menos esto. ¿Qué es un algoritmo? Son pasos, ¿sí? Pero pasos secuenciales, es una secuencia, un paso detrás del otro, ¿sí? Bien, esos pasos, ¿sí?, tienen una característica y es que tienen que ser precisos. No pueden haber pasos que se den a doble interpretación. Pero a doble interpretación es ¿por quién? Por quien lo va a después poner en acción. Es decir, si estamos hablando de un algoritmo informal o un algoritmo en lenguaje natural, ¿quién lo pondría en acción? ¿Quién sería el autómata? Vayamos al caso de las pizzas y bueno, el cocinero que se puso a hacer las pizzas, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiene que quedar claro? Yo tengo un problema y para ese problema, después de analizar qué información de entrada tengo, qué restricciones hay sobre esa información de entrada, ¿sí? Bien, puedo expresar una solución. Eso tiene que ver con el diseño. Puedo armarme una solución. ¿Qué forma va a tener esa solución? Va a ser un algoritmo. Y ese algoritmo, lo que tiene que, digamos, y acá está la diferencia entre resolver problemas y programar, es que un algoritmo, ¿sí?, los pasos, las instrucciones de un algoritmo van a poder ser ejecutadas, seguidas manualmente, mecánicamente, usando una máquina, ¿sí?, una computadora. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué diferencia hay entonces entre programar y desarrollar algoritmos? Bien, programar es un paso más de ese proceso que tiene que ver con la resolución de problemas. Programar es básicamente traducir lo que definimos, el diseño del algoritmo, la solución, traducirla en un lenguaje de programación que pueda ser entendido por el autómata donde lo voy a ejecutar, ¿sí? Bien, es decir,
Si ustedes logran escribir algoritmos, si logran, no me gusta decir escribir, si ustedes logran diseñar, ¿sí?, algoritmos, es decir, plantear soluciones, programar es simplemente traducir esas soluciones a la sintaxis de ese lenguaje. Yo puedo, un mismo algoritmo, traducirlo en diferentes lenguajes. ¿Se entiende? Dale, levántate así, yo te llevo y te dejo ahí. ¿Cómo? Está listo y levanta la persiana, sabes qué cosa fuera, todo. Dale, vamos, porque yo tengo que ir abajo. Hay alguien que está con el audio que le quedó abierto. Ahí lo desactivé. Ah, bueno, gracias, Nico. No, era un estudiante. Ah, bueno. ¿Se va entendiendo, chicos? Bien, bien. Bueno, me voy a adelantar otro poquito, y voy a ir a un ejemplo. ¿Sí? Vamos a un ejemplito muy básico y después vamos a ir a algo un poquito más formal. Fíjense esto, ¿sí? Acá tengo una persona que lo que quiere es lavarse la cabeza. Y entonces plantea el algoritmo con el cual se va a lavar la cabeza. Fíjense que dice, bueno, el primer paso que voy a hacer, los pasos están puestos con números. Me voy a mojar el cabello, voy a colocar el shampoo, voy a hacer espuma, voy a enjuagar y voy a repetir. ¿Qué opinan de ese algoritmo? ¿Qué podría pasar? Si nosotros estamos diciendo que un algoritmo es una solución, quiere decir que si yo sigo los pasos de ese algoritmo, tendría que obtener la solución al problema. Otra vez, yo tengo un estado inicial. ¿Cuál es ese estado inicial? Me quiero lavar la cabeza, es decir, quiero lograr tener el cabello limpio. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿consideran que esto es un algoritmo? ¿Qué repetimos? Bien, primer pregunta. ¿Qué es lo que vamos a repetir? ¿Sí? Bien, vamos a saquémosle la parte de repetir. Vamos a suponer que dice mojar, colocar, hacer espuma, enjuagar. ¿Sería un algoritmo? ¿Estaríamos seguros que obtengo la solución al problema? No, ¿por qué, Paula? ¿Qué detalles? El problema que tengo es que mi problema consiste en quiero lavarme la cabeza. Bien, las precondiciones. Perfecto. Bien, una parte de esto no es un algoritmo, ahora vamos a ver por qué, pero tendría que haber dicho, mirá, sí, ¿sí? Este algoritmo me va a permitir lavarme la cabeza, pero ¿qué se tiene que cumplir antes? ¿Qué condiciones, ¿sí?, tienen que ser verdaderas, que más que condiciones, por eso le llamamos precondiciones, tienen que ser verdaderas antes de poner en ejecución este algoritmo? La condición, fíjense que es que existe, sí, que haya shampoo, porque si no hay shampoo, no voy a poder resolver el problema, ¿sí? Entonces, ahí tengo una precondición, ¿sí? Alguien dijo por acá que el pelo esté seco y limpio. Que el pelo esté seco creo que no, o sea, bueno, podría ser, digamos que la acción de mojar no se va a inhabilitar porque tenés el pelo mojado, ¿se entiende? Eso no te va a generar un error, entre comillas la palabra error, ¿no? Vos te podés mojar el pelo. Bien, no, la poscondición, no. La poscondición es lo que es verdad cuando se ejecuta el algoritmo, siempre que se hayan cumplido las precondiciones. ¿Cuál sería la poscondición de este problema? Que si yo ejecuto todas estas acciones, ¿qué voy a lograr? Tener el cabello limpio. Exacto, esa es la poscondición. Claro, tener shampoo sería una precondición, ¿sí?
Exactamente. Bueno, bien. Preguntas, ¿sí? Primero, ya sabemos que acá el autómata, ¿sí? Va a ser la persona que va a ejecutar estas acciones. Bien, y la otra cuestión es, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que quiero repetir? ¿Sí? Acuérdense, y esto, en este tipo de programación que estamos aprendiendo en este curso, ¿sí? Que en nuestros algoritmos, los pasos son secuenciales. ¿Sí? ¿Está? Alguien me preguntó hace unos días si podía decir, vuelvo al punto 1 o vuelvo al punto 3 o voy... Bueno, no podemos hacer eso, porque nosotros lo que trabajamos es en forma secuencial. Entonces, pero tenemos mecanismos para poder expresar esos caminos alternativos o esas repeticiones. ¿Sí? ¿Está? Porque no todo lo vamos a poder resolver secuencialmente. ¿Cuáles serían los pasos que tendrían que repetir? Bien, Cristian, no son detalles, ¿sí? Son premisas que son verdaderas, ¿sí? Es información que vos conocés, la precondición es información que es verdadera antes de que vos puedas generar la solución al problema, ¿sí? Vos estás diciendo, mira, este problema la solución a este problema va a funcionar solo si hay shampoo, ¿se entiende? Y la postcondición es lo que vas a lograr después, ¿sí? Bien, se nos va a cortar la transmisión en 10 minutos, pero volvemos al mismo espacio, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, antes de que se nos corte, me voy a ir un poquito acá. Bien, fíjense entonces, me voy a adelantar un poquito, ¿sí? Fíjense que acá hay otra forma de expresar esto, y alguien dijo, bueno, yo lo que quiero es repetir el paso de enjuagar hasta que no queden restos de shampoo. ¿Les parece que esta sería la forma de escribirlo? Con lo que han visto hasta acá, ¿qué es lo que queremos repetir? Fíjense que como nos dice en el punto 5, lo que queremos repetir es el paso 4. Entonces, y a ver si me adelanté acá, la forma correcta, no, acá dice, a ver, no, ahí está, me voy acá. La forma correcta de escribir esto, ¿sí? Sería que mojamos el cabello, colocamos el shampoo, hacemos espuma, ¿y qué voy a repetir? Voy a repetir, ¿sí? Hasta que no queden restos de shampoo. ¿Qué acción? La de enjuagar, ¿sí? Lo escribo en el chat para todos. A ver si lo podemos poner así. Repetir hasta que no queden restos de shampoo. La acción, ¿qué acción? La acción de en. ¿Sí? Ahí está. ¿Se ve? Bien. ¿Cuándo se va a dejar de ejecutar esa acción? ¿En qué momento terminaría esa acción? Bien, cuando no queden restos de shampoo. Cuando no queden restos de shampoo, se va a terminar y se terminaría en ese caso el algoritmo porque ya no habría, ¿sí?, más instrucciones que seguir. Bien, me voy un poquito más, voy a ir a hacer, no quiero dar, bueno. Y acá sí, y esto sí me interesa un poquito que charlemos de esto. Bien, fíjense, yo acá tengo 3 problemas, ¿sí?
el problema, el típico problema de lógica, seguramente lo van a resolver con Pablo en estos días, el de traspasar, ¿sí?, un coliflor, una oveja y un lobo en una barca de una orilla a la otra. Pero en este problema hay ciertas, digamos, cierta información, ¿sí?, que tengo que tener en cuenta para hacer ese traslado. Por ejemplo, si dejo al coliflor con la oveja se la come. O si dejo al lobo con la oveja, lo mismo. Bien. Entonces, fíjense, ahí tenemos un problema, podemos plantear una solución algorítmica. Acá tenemos otro problema, que es de un viajante que tiene que recorrer un conjunto de ciudades, pero sin pasar 2 veces por el mismo lugar, ¿sí? Fíjense que tenemos diferentes información para los diferentes problemas, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro problema más vinculado a la matemática. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, y acá empieza a jugar nuestra capacidad también de abstracción, primero tenemos que reconocer cuáles son los datos con los que contamos, y cuáles datos a veces no están así tan fácil, no los vemos fácilmente, sino que tenemos que escarbar un poquito para recuperar esa información que no está explícita. Y después tenemos que ver cómo la representamos. Y ahí entra un poco lo que estuvieron hablando con Pablo, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, para representar, ¿sí?, usamos, por ejemplo, variables, ¿sí?, en matemática, ¿sí?, y también de este lado, del lado de la programación, usamos variables para representar esa información, ¿sí? ¿Está? Bien, ustedes en matemáticas, por ejemplo, si quisieran escribir una ecuación, lo que estarían usando no son los valores, sino símbolos que representan a información de ese problema que van a poder expresar usando una ecuación, ¿sí? Bien, me voy acá y ¿estamos? ¿Se ve? Bien, me voy acá un poquito. Fíjense que acá, y en esto los invito un poco a que traten de usar estos formalismos, sobre todo al principio, para que a ustedes les quede claro, ¿sí?, cuál es el algoritmo, cuáles son, en ese algoritmo hay diferentes instrucciones y estructuras de control que me permiten controlar el flujo de ejecución de ese algoritmo. Ya dijimos, no siempre puedo resolver todo secuencialmente. Entonces hay estructuras de control que me permiten repetir, seleccionar, ¿sí? Bien, fíjense, el algoritmo, esta es una sintaxis que usamos nosotros en el curso, ¿sí? Van a encontrar muchas. Nosotros decimos la palabra reservada algoritmo y el nombre que le vamos a poner al algoritmo. Y entre inicio y fin, todos los pasos que incluye ese algoritmo, ¿sí? Fíjense, este es un algoritmo muy básico que lo que hace es arrancar el auto, ¿sí? ¿Habría alguna precondición, consideran ustedes, para que se pueda ejecutar este algoritmo? Tener batería, que tenga combustible. Bien, bien, ¿sí? Está contar con la llave, ¿sí? ¿Está? Bien. Bien, ¿sí? Todo va a depender también, y por esto es importante la cuestión del análisis, también de lo que me diga el problema. Si el problema me dice que cuento con una llave que es del auto para encender el auto, ahí no tiene sentido que yo ponga como precondición que cuento con la llave, si es parte de la información del problema. ¿Se entiende? Bueno, y acá me voy un poco, que a esto sí quería llegar, que tiene que ver con cómo controlamos el flujo de un algoritmo, ¿sí? Fíjense que decimos, un algoritmo es una instrucción detrás de la otra. Como no todo puede ser secuencial, necesitamos de otros recursos, ¿sí? Esos recursos son la capacidad de seleccionar, ¿sí?
la selección, el sí. Si sucede tal cosa, entonces hago esto. Si no, hago lo otro. ¿Sí? O no hago nada. ¿Está? La repetición, la capacidad de poder repetir un conjunto de instrucciones, y esa repetición puede ser con una cantidad fija o puede ser lo que llamamos una iteración, donde la cantidad de veces que se va a repetir la acción no la conozco de antemano. Por ejemplo, y dependiendo de cuánto shampoo me haya echado en la cabeza o de la cantidad de agua que salga de la canilla, va a ser la cantidad de veces que va a tener que repetirse, ¿sí?, la instrucción enjuagar. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre repetir e iterar? Bueno, me dice que me queda menos de 1 minuto. Lo que les propongo es, salgo y volvemos a entrar. ¿Les parece? Para que no me corte. Listo, hacemos eso. Exacto, Benja. Ahí está. Hacemos esto, ¿sí? Ya salgo y volvemos a entrar.